de la ley 071 de la Ley de Derechos de la Madre Tierra, les pedí que lean esa ley y ahí indiquen eh, qué dice la ley sobre el aire limpio y qué dice la ley sobre vivir libre de contaminación. ¿Ya? Después de estos deberes de las personas, de estos deberes que den tres ejemplos, es decir, escojan tres, cualquiera de estos, escojan tres y den ejemplo, ¿ya? Luego de la ley marco de la Madre Tierra, de la ley 300, hagan un esquema, ¿ya? Léanlo, leanla ese artículo 329 de la ley 300 y armen un esquema. ¿Listo? Después les voy a asignar otras lecturas más para que ustedes lean y vayan a responder lo que está en estas otras partes. ¿Listo? Les voy a dar dos documentos más. Pero antes de eso vamos a continuar viendo sobre los contaminantes, los principales contaminantes. Aquí estábamos. Estábamos viendo los efectos de la contaminación del aire. Sobre la vegetación, lo que hace que el aire esté contaminado o que la atmósfera esté contaminada o que esté degradada la capa de ozono es que se disminuyen las cosechas agrícolas. Y eso produce también pérdidas en la industria maderera. La contaminación del aire también deteriora los materiales de construcción, es decir, los fierros de la construcción, de los puentes, de los monumentos, los oxida, los decolora y los descompone, ¿no? A las personas les afecta en la salud y la vida. Hace que gasten más en medicinas, en servicios de salud y también les reduce la calidad de vida porque disminuye la posibilidad de disfrutar su vida. ¿Por qué? Porque veíamos, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, si se vive ahí 10 años, se pierde cerca del 80% de la capacidad pulmonar, como si a alguien le hubiera dado COVID, ¿ya? El daño que se produce por la contaminación del aire es a nivel mundial. Está provocando el calentamiento de nuestro planeta. También se está provocando la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera, ¿ya? El efecto invernadero consiste en que los rayos del sol llegan a la Tierra, rebotan y en lugar de irse, vuelven a rebotar en estos gases de efecto invernadero. Y el calor vuelve nuevamente a la Tierra y hace que se caliente. Eh, el efecto invernadero natural, que no está dado por estos gases producidos por el ser humano, lo que en realidad logra es que la temperatura de la Tierra sea 30 grados mayor de lo que sería si no hubiera la atmósfera. ¿Ya? Si no hubiera la atmósfera, la temperatura de nuestra Tierra sería 30 grados menor y ahí no existiría vida en nuestro planeta. El efecto invernadero natural, que no está provocado por la contaminación por estos gases de efecto invernadero, ese efecto invernadero natural más bien ha permitido que se desarrolle la vida en la Tierra. Pero el efecto invernadero por los gases de efecto invernadero, como el monóxido de carbono, el metano, dióxido de carbono, todos esos gases que impiden que el calor salga de nuestro planeta, ese efecto invernadero provocado por el ser humano, más bien está recalentando y sobrecalentando nuestro planeta. Ya, como se puede observar, más o menos en 1990 la temperatura ha ido subiendo y se cree que para el 2050 o 2100 va a ser de 4.5 grados más de lo que era en 1990. Si se supera la barrera de 4 grados más de lo que era en 1990, mm, se dice que se va a extinguir la vida en nuestro planeta. ¿Ya? Entonces, ha ido aumentando la capacidad adquisitiva de las personas, como ha ido aumentando la cantidad de dinero que tienen, compran más productos, compran más vehículos, como más personas tienen vehículos, contaminan más, la población no ha aumentado tanto,
pero sí ha aumentado la cantidad perdón, en la misma proporción prácticamente del incremento de la población, se ha incrementado la emisión de CO2, ¿ya? Del CO2 y también del consumo de energía eléctrica. Mientras más desarrollado es un país, se dice que consume más energía eléctrica, tiene más electrodomésticos y mejora su calidad de vida. Después, las emisiones agregadas de los 6 contaminantes principales a partir de 1990 han ido disminuyendo en 40%, es decir, se han reducido los principales contaminantes. Los efectos de la contaminación del aire en la salud de las personas, en el medio ambiente, en nuestro clima, dependen de qué tipo de contaminante se habla. Tenemos los compuestos orgánicos volátiles, el mercurio, otros tóxicos contaminantes del aire, el ozono también como contaminante, las partículas en suspensión, es decir, pedazos de polvo, tierra suspendidos en el aire, heces fecales flotando en el aire, el plomo, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y el amoníaco. Esos son contaminantes. ¿Ya? ¿Y qué efectos tienen? ¿Qué efectos tienen? Mm, para que estén participando más en la clase, jóvenes, yo les voy a dejar estos 9 contaminantes. Les voy a dejar para que lo hagan entre ustedes. Ya cada uno va a hacer uno de estos contaminantes. Se van a sacar una captura de pantalla. Ya, ahorita les voy a designar quiénes van a ser. Alexander, usted va a describir sobre los compuestos orgánicos volátiles. ¿Entendido? Bueno, hija. Ya. Después, David, usted va a hacer sobre el mercurio. Todo lo que puede explicar sobre el mercurio. Bueno, hija. Ya. Después, otros tóxicos y contaminantes del aire lo va a hacer Fermi. ¿Listo? Estoy avanzando aquí según mi lista del Zoom. ¿Está entendido, Fermi? Inge, no lo entendí bien, estoy ahorita en el camino para llegar a mi casa. Ya. Sáquele captura de pantalla. Usted va a hacer sobre otros tóxicos y contaminantes del aire. Esta tercera parte del cuadro. ¿Ya? Esito lo va a explicar ahorita. ¿Listo? Sáquele una captura. Vamos a pasar, jóvenes. Vamos a pasar. Ahora, Luis Manaira va a hacer sobre el ozono. Luis Manaira sobre el ozono, ¿entendido? Bueno, hija. Ya. María Avenante sobre las partículas en suspensión. María Avenante, partículas en Bueno, Inge. suspensión. Melania Reinaga sobre el plomo. Melania Reinaga sobre el plomo. Nicolás Díaz sobre los óxidos de azufre. ¿Listo? Nicolás Díaz, los Bueno, óxidos hija. de azufre. Bueno. ¿Ya? Ujú. Ruth Walpa, óxidos de nitrógeno. Bueno, ingeniero. Ya. Jenny Martínez, monóxido de carbono. Está bien, ingeniero. Ya. ¿Quién faltaría? No hay nadie más, ¿no? Ya. Entonces vayan elaborando todo lo que puedan explicar sobre eso. Yo les voy a habilitar ahorita en Jamboard para que ustedes vayan a hacer. Pero vayan leyendo, ¿listo? Si necesitan sacarle otra captura, me avisan. Jóvenes, Yo, hija. ¿nadie más? ¿Solo David pudo entrar? ¿Dónde, Inge? ¿Ingresar a dónde? Yo En el, entré, hija. en el chat de Zoom está bien, Alexander. Entonces ahí vaya escribiendo.
Lo que usted esté leyendo, vaya escribiendo aquí alguna síntesis para que luego explique a sus compañeros. ¿Listo? ¿Cómo se puede escribir? Aquí puede agarrar una nota adhesiva y puede decir COV es compuestos volátiles. ¿Ya? Guardar. Listo. Ahí hay una nota. Entonces lo puede agrandar para que luego explique un poquito. ¿Ya? Después a alguien le tocó mercurio, creo que era David. ¿Le tocó mercurio, David? No me acuerdo. Ingresan a ese enlace que les he enviado a Zoom, al chat de Zoom, se lo copian y lo ponen en el navegador de internet y ahí van a abrir. O directamente hacen clic en ese enlace que les he mandado en el chat de Zoom y abren. Aquí con estas flechitas pueden buscar el número de pizarrita que les tocó a cada uno. Y ahí vayan escribiendo algunas cosas, alguna ayuda a memoria para que luego puedan explicarles a sus compañeros lo que han leído ahorita. ¿Ya? ¿A quién no le tocó nada, jóvenes? ¿Emily? ¿Fue la última en entrar o quién fue? Inge, ¿dónde tengo ahí en el chat escribo eso lo que explicó recién? Lo del mercurio que hace daño al riñón, al cerebro, todo eso. Exacto. Entonces, ¿cómo va a escribir? Mira, David, aquí hay unas notas y aquí hay texto. Entonces, haces clic aquí. Hace daño a los riñones, por ejemplo. ¿No ves? Riñones. Entonces, lo agrandas, lo pones por ahí, lo haces más chiquito, ¿ya? O puedes poner notas así, notas adhesivas. Eleva la presión o cosas así. ¿Ya? Entonces cada uno busque la pizarra que le tocó. A Inge, a mí Alexander, me manda a descargar la aplicación. no es necesario descargar la aplicación, solo colocan lo que les he mandado al chat, les voy a volver a enviar al chat. Colocan en el chat el enlace que les he mandado. Lo copio y lo estoy volviendo a enviar al chat de Zoom. ¿Listo? Pueden hacer clic directamente en este enlace y se va a abrir la página listo para que ustedes puedan escribir. ¿Ya? ¿A quién le falta? Buenas tardes, a mí Y a ingreso un Emily. poquito. Está bien. Usted va a hacer del amoníaco. Voy a mostrar ahorita. Del amoníaco. ¿Listo, Emily? Va a explicar todo lo que pueda sobre el amoníaco. Sáquele captura ahí y va a explicar sobre el amoníaco. ¿Ya? Bueno, Inge. Entonces voy a volver nuevamente a Jamboard y van a buscar. O la está escribiendo David o alguien más está escribiendo o no sé quién era. No jueguen, escriban lo que les tocó. ¿Ya? A Emily entonces es la pantalla número 10 y es el amoníaco. El amoníaco. El amoníaco es NH3. ¿Listo? Entonces vayan poniendo y ponen también su nombre en la página que les tocó. Ahorita vayan colocando su nombre en la página que les tocó ahí en Jamboard. ¿Todos han podido ingresar, jóvenes? Pongan su nombrecito por ahí. Pongan su nombrecito. Está muy bien, Alexander, y está poniendo compuesto orgánico volátil. Son todos aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso. Muy bien. No se las rayen la pantalla, todos los demás vayan haciendo. Les voy a dar 10 minutos para que terminen de escribir cada uno en sus propias pantallas, en su propia pantalla. ¿Cómo se cambia? Aquí arriba dice. Busquen hasta que encuentren el título de lo que les tocó. ¿Ya? Busquen hasta que encuentren el título de lo que les tocó. Ahí está, Emily. Ya puso su nombre, está muy bien. Ahora comience a explicar. Ya se lo he puesto el nombre ahí.
Los demás igual vayan colocando sus nombres, jóvenes. Ahorita quiero ver por lo menos sus nombres. Nadie más ha Inge, yo estoy entrado. descargando la aplicación, no me da opción a abrir la hoja directa. Y Alexander también ya puso el nombre. Está bien. Ingeniero, a mí igual, creo que es porque estamos con el celular, nos manda directamente a descargar la aplicación. Sí. Y si si se lo copian el enlace y lo pegan en el navegador en el navegador. Igual A te ver, manda a descargarlo. No te deja ingresar. voy a enviar el enlace y voy a ver desde mi celular. No cambien el nombre acá. Aquí arriba no le van a cambiar. Jenny, ponga el nombre en la página que le tocó. ¿Cuál le tocó a usted, Jenny? Fernia hasta firmó. Muy bien. ¿Cuál le tocó a usted, Jenny? El monóxido de carbono. Entonces es en la página 9. Ahí tiene que colocar su nombre, pero aquí, no arriba, ¿ya? Acá. ¿Listo? A ver, hay una pregunta. Está bien, David, eso lo puede colocar, pero en la segunda pizarra y ponga su nombre más. ¿Ha podido abrir, David, o nada? Le voy a ayudar, ¿ya, David? Ahí estoy colocando lo que escribió David. Hola, Inge, no pude, me pide que lo puse ahí donde es chat, eso puse yo. Ya, sí, Y que he no visto. lo pude. Le estoy ayudando. ¿Ya? Ya, Inge, gracias, muchas gracias, le agradezco. A ver, vamos a ver el tamaño. Ya. Entonces esto es de David, ¿no? Pero de todos modos continúe David. Eso es todo. ¿Qué dijo, Inge? No le escuché. ¿Voy a repetir, por favor? Eso es todo lo que encontró, lo que va a explicar de ese tema del mercurio. Alexander es todo y están los efectos. Este está bien. David, algo más. Esto es muy chiquito. ¿Quién ha hecho esto? No se ve nada. Eso Fermi, sería, Inge, que en lo natural afecta mayormente de los desechos que botan las empresas mineras, por ejemplo, ya, las de Potosí, que No, eso Inge, todavía afecta no igual al entiendo. río Pilcomayo ya. ¿Y a qué y, afecta, David? y los peces al quedar contaminados también nosotros consumimos esos peces, a la vez nos afecta al riñón, al hígado, al cerebro, ¿ves? Perfecto. Va en cadena, va la contaminación. Eso lo vas a complementar cuando expliques, ¿ya? Ferni, ¿qué pasó? ¿No está pudiendo escribir? Veo cuadros con puntos negros nomás. La firma perfecta, pero no leo. Inge, estoy buscando otro contaminante y me salen los que ya les ha tocado a mis compañeros. Pero los que están ahí en la proyección, a ver, sáquenle una captura, ¿ya? Le voy a Sí, mostrar. decime, acuerdo que está viendo la captura. Ya, a ver.
de la captura. ¿Listo? Concéntrense en la captura. Pueden complementarlo con otro, pero básense en el de la captura. ¿Ya? Entonces aquí está. ¿Qué problemas causan sobre la salud y qué problemas causan al medio ambiente y al clima? ¿Listo? Entonces, Cecito lo va a desarrollar. ¿Ya, Fermín? Los demás han visto lo que les tocó sobre el ozono. Acá está. Sobre las partículas en suspensión y sobre el plomo. Sobre los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y el amoníaco. ¿Ya? Si alguien necesita ver otra vez la captura, me avisen. Si no, voy a volver a Jamboard a ver cómo les está yendo. 5 minutos más, Ferni vaya escribiendo. Del ozono, ¿a quién le tocó? No hay nada todavía acá. A mí me tocó Inge del ozono, pero no puedo entrar, me manda directo a la aplicación. Sí, ha tratado de pegar en el navegador. Sí, Inge. ¿Qué navegador tiene? De mi celular estoy entrando al... Claro, ¿qué celular tiene? ¿Qué navegadores? Tiene que ser el de internet, no el Google, ¿ve? Los que han descargado ya están pudiendo hacer o nada todavía. Nicolás ya firmó. Sigue escribiendo, Nicolás. No, no hay. Es hasta el 10 nomás. Emily ya puso su nombre, ahora sigue escribiendo. Ahí está, efectos ambientales. Monóxido de carbono, Jenny. Fermi, no se ve lo que estaba escribiendo. Está en blanco nomás. Ahí está, causan cáncer. Ahora sí ya se ve. Del ozono. Quienes todavía no han podido entrar, levanten la mano aquí en Zoom. Sí, ya estoy intentando hacer. Ya. A ver, ¿quiénes no han podido? David no pudo. María, ¿pudo instalar o no? ¿O está instalando o está tratando de entrar Estoy tratando de entrar y me envía directo a instalar? a la aplicación y no puedo descargarlo, Inge, no tengo campo. Ya, a ver, el enlace, cópielo. Trate de copiarlo el enlace. Les voy a enviar a WhatsApp más el enlace, ¿ya? Ya. Ya, ahora estoy enviando a WhatsApp. A ver, ahí, ese enlace, cópienlo y péguenlo a un navegador. Manda directo, ¿no? 37 megas. Ya, pero lo copio
Ya lo copié. Ahora voy a ver si pegando en Google se puede. Muy bien, del monóxido de carbono. El nombre, también ponga el nombre, no se olvide poner su nombre. No, no hay que pegar en Google. Tienen que buscar el navegador. Tienen que buscar su navegador, jóvenes. El navegador que diga Internet, por ejemplo. Igualito, más manda, más Jamboard. Vaya haciendo, los que no están pudiendo entrar a Jamboard, vayan haciendo por lo menos y van a explicar cuando les toque, ¿ya? Alexander está dibujando bien. A David lo ayudé. Ferni, tiene que desarrollar más, Ferni. Del ozono, ¿a quién le tocó el ozono? ¿A quién le tocó el ozono? A mí, Luis Maneira, ¿Ha ya, podido ya entrar, Luis? estoy descargando la aplicación, dije. ¿Está descargando? Sí. Inge, ¿me podría explicar los mandos que son para escribir y todo eso? Ya. No, no lo entiendo ¿Puede ver recién por acá? celular. ¿Puede ver acá? Sí. Ya. Este es para escribir, para dibujar. ¿Listo? Este es para borrar. Este de acá es para insertar una nota adhesiva. Nota adhesiva. Una vez que la inserta, la puede agarrar, la puede mover, la agranda y se agranda el texto que está ahí. ¿Ya? Entonces pueden escribir en la nota adhesiva o pueden insertar un cuadrito de texto. El cuadro. ¿Ya? De esa manera pueden escribir. ¿Listo? Entonces con nota adhesiva o con cuadro de texto. Traten de escribir un poco. Bueno, Inge. ¿Listo? Voy a borrar de todos modos para no perjudicar aquí al tono. Partículas en suspensión, ¿a quién le tocó? A mí, Inge, ¿A quién? ¿Está pudiendo o no está pudiendo? a María Benantes. No, no puedo, Inge. Me Ya. manda, sí me sigue mandando la aplicación. ¿Quiénes ya han terminado? ¿Les pueden ayudar a sus compañeros, a sus compañeras? A ver, ¿quién ya terminó? Levante la mano para ver si pueden ayudar a sus compañeros. ¿Quién ya terminó? Nadie terminó. Vaya escribiendo de todos modos, vaya escribiendo María lo que va a explicar y lo puede mandar al chat. Yo se lo pongo acá para que usted explique. ¿Listo?
Igual, los que hayan tenido problema, mandan al chat, me dicen de qué es y yo se los pongo. ¿Está bien? Muy bien. Amoníaco está vacío, no hay nada en el texto. También tienen que poner el... Ahí está el nombre. A ver, a Luis le tocó el ozono, ¿no es cierto? Vamos a poner el nombre acá. Luis Managa. Ya. Partículas en suspensión, María, adelante. Ya, lo que tengan para explicar, me lo mandan y yo lo pongo acá. ¿Ya? ¿A quién le tocó el plomo? ¿A quién le tocó el plomo, jóvenes? Óxidos de tocó A mí, Nicolás. Inge, yo estoy haciendo ahorita, ya lo voy a acabar. Un ¿Cómo se ratito. llama? ¿Quién es? ¿Quién es? Reinaga, Melania Reinaga. Ahorita lo hago, Inge. Voy a poner su nombre acá, ¿ya? Melania. Ya está. Óxido, Nicolás. Óxidos de nitrógeno, ¿a quién le tocó? A mí, ingeniero, recién acabo de entrar por la compu y estoy haciendo. Ya, Ruth. Y le voy a poner su nombre acá, ¿ya? Listo. Pero se ubican, ¿no es cierto? ¿En qué tablero les toca y cómo cambiar de tableros? A ver, partículas en suspensión. Se lo voy a copiar. ¿Listo, María? Si hay algo más, lo vuelven a Bueno, enviar al Inge, chat. gracias. Si hay algo más, lo manda. ¿Listo? Ya. Si hay algo más, lo manda. ¿Alguien más? ¿Bernie, algo más? ¿O nada más? No entiendo bien, Inge. Aparte como que no le escucho mucho porque estoy aquí por la calle, está bulla y creo que yo lo estoy yendo por y es un poco complicado los mandos que tiene, los comandos. Ya, ya. De todos modos, vaya aumentando. Como ha hecho ya, así de esa forma, complemente un poco más. ¿Listo? Ahí está bien, se lo voy a ampliar. Ya, ya está. Entonces, a ver, unos 2 minutitos más. 2 minutitos más. Muy bien, Alexander. David. Otros tóxicos. Bernie. Luis está descargando o está haciendo. María ya puso. Melania está haciendo o dijo. Nicolás. Ruth creo que también está haciendo. Ah, ya está. Entonces, un minuto más y vamos a explicar desde el principio. ¿Listo? Vamos a comenzar con Alexander. En un minutito tratemos de explicar qué han entendido sobre ese contaminante del aire que les ha tocado. ¿Listo?
Vamos a comenzar. Alexander, a ver, ¿qué nos puede decir acerca de los compuestos orgánicos volátiles? Los COVs. Ya, Inge. Aquí en la abreviación me confundo. Ya, compuestos orgánicos volátiles o en inglés compuestos volátiles orgánicos, no hay problema. Como se puede apreciar en el título, se abrevia COV, que es compuesto orgánico volátil. Estos compuestos son todos aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a la temperatura ambiente normal o que son volátiles a dicha temperatura. Como efectos en la salud tenemos que los compuestos orgánicos volátiles son liposolubles y gracias a su afinidad por las grasas se acumulan en diversas partes del cuerpo. Como efecto a corto plazo tenemos irritación de ojo y garganta en nariz, náuseas, irritación de garganta, dolor de cabeza, vómito, sangre, reacción alérgica, hinchazón, mareos, dolores estomacales e intestinales, fatiga y manchas en la piel. Y como problemas a largo plazo pueden puede presentarse daños en el hígado, los riñones o en el sistema nervioso central. También pueden ser cancerígenos, como por ejemplo el benceno. También daña el intestino delgado a tal punto que se crean orificios y esto ocasiona la muerte. Efectos ambientales y climáticos. Contribuyen a la formación del ozono con los efectos climáticos, contribuyen a la formación también del CO2 y gases con efecto invernadero que ayudan al calentamiento global. Eso sería. Muy bien, Alexander. ¿Ya? Estos compuestos orgánicos volátiles son los hidrocarburos que se evaporan, ¿no es cierto? Se volatilizan rápido, comienzan a volar. Se destapa un bidón de gasolina o de diésel y se evapora, ¿no es cierto? Entonces, ese vapor son los compuestos orgánicos volátiles. Estos se pueden disolver muy fácilmente en las grasas, por eso en los seres humanos cuando los respiramos se disuelven y se acumulan en nuestro organismo, en todas las partes de nuestro cuerpo. Ustedes han sentido cuando olfatean gasolina y demás, les comienza a dar náuseas, ¿no? Son todos esos efectos que produce. Si se trabaja mucho tiempo o si se está expuesto mucho tiempo a estos compuestos, pueden incluso ser cancerígenos, ¿no es cierto? O mortales. Nos puede perforar las vías respiratorias o digestivas y puede producir la muerte. Al medio ambiente ayudan a que se forme el ozono y también a alterar los cambios climáticos, ¿no es cierto? Ayuda a la formación de dióxido de carbono, de ozono y de gases de efecto invernadero, es decir, provoca calentamiento global. Está muy bien, Alexander. Vamos a continuar. A ver, David, de lo que ha escrito y a ver si alguien toma. ¿Ya, David? Adelante, David, sobre el mercurio. Hoy ya no está David. Y mientras vuelve David, vamos con Ferni. A ver, Ferni, ¿qué nos puede decir de otros tóxicos y contaminantes del aire? Muy bien, ya está manejando bien, Ferni. ¿Ya volvió David o nada? A ver, Ferni, ¿qué nos puede decir sobre otros tóxicos y contaminantes del aire? ¿Cómo dijo Inge? A ver, ¿qué nos puede explicar sobre otros tóxicos y contaminantes del aire? ¿Qué daños a la salud humana, qué daños al medio ambiente producen? Uno de los gases lo que más
Hola, hola, no se le escucha, Ferni. También ¿cómo, Inge? A ver, otra vez desde el principio no se le escuchó. La tercer humano, como problemas respiratorios, tanto así como reproductivos. Hay otras causas también aparte del cáncer y lo que dañan al sistema, como por ejemplo, presentan enfermedades secundarias. Ya, lo que está diciendo Ferni es que estos otros tóxicos pueden causar cáncer. También pueden dañar a nuestro sistema inmune, es decir, al que nos defiende de las enfermedades. Es así que luego pueden aparecer algunas enfermedades secundarias, efectos secundarios, dice, que puede provocar problemas respiratorios, problemas al sistema nervioso, es decir, problemas neurológicos, puede alterar al sistema reproductivo de los hombres y mujeres, puede afectar al crecimiento de las personas que están en etapa del desarrollo y algunos otros problemas de salud, ¿no? Ya, a ver, Ferni, continúe por ahí, está mejor su sonido. Sí, sí, le escuchamos. Ya, a ver, le vamos a ayudar. Entonces, estos otros tóxicos y contaminantes del aire afectan al medio ambiente porque aparte de afectar a la salud humana provocando cáncer y deteriorando nuestro sistema inmune, pueden también dañar Fauna. a la fauna, exacto, a los animales. Continúe, Ferni. Exactamente, aquí será el ganado, ¿no? En el área rural. Ujú. Por respiración o por estar en contacto con la atmósfera, con esos otros contaminantes, se puede quedar prendido sobre su piel o puede respirarlo o comer los alimentos que están contaminados con esos otros tóxicos. Entonces, al comer pasto que está contaminado, se alimenta de esos contaminantes y se quedan dentro de la carne de ese ganado. Como nosotros comemos el ganado, ese ganado, la leche, los lácteos, los huevos, todo ese alimento está contaminado ya con esos otros tóxicos y contaminantes del aire. ¿Ya? A ver, Ferni, ¿algo más? Aquí está mejor tu sonido. Ya, ya, Ferni, ahí nomás. ¿Listo? Pueden contaminar también por algunas partículas en suspensión o también por el ozono. ¿Listo? David, ya está por aquí David. Para explicar el mercurio, David. Está bien, Ferni. David, algo pasó con David. Continuemos con el ozono. Luis, ¿pudo trabajar alguito? Si no lo presentó, igual nos lo puede contar para que lo pongamos por lo menos, Luis, sobre el ozono, la molécula con 3 átomos de oxígeno. A ver, ¿qué nos puede contar para que yo lo vaya escribiendo acá? Sí, los efectos en la salud sería el deterioro de la función pulmonar, Ya, envejecimiento prematuro de los pulmones, ya, irritación ocular de la nariz y de la garganta, ya,
malestar en las vías respiratorias y tos. Ya, a ver, vamos a continuar. Entonces todo eso provoca el ozono. ¿Algo más? Mayor incidencia de ataques asmáticos y síntomas de disfunción respiratoria. Y la alteración del sistema inmunológico. Esos serían los efectos en la salud, Inge. Ya, entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Que nos provoca irritaciones como en la garganta, todo donde hay mucosas, cuando lo respiramos, también en los ojos que tienen mucosa, ¿no? Eh, entonces provoca conjuntivitis, provoca irritación en la garganta, provoca que los pulmones envejezcan más rápido, provoca que se deterioren. Después también provoca malestar general en las vías respiratorias, produce tos, porque cuando algo nos está irritando, el sistema o el mecanismo de defensa de nuestro organismo es toser para tratar de expulsar eso que nos irrita. ¿Ya? Disfunciones respiratorias significa que cuesta respirar. A los asmáticos les cuesta respirar, se les cierran las vías respiratorias. Y les dije hace un momento, la alteración del sistema inmunológico significa que nuestras defensas bajan y nos podemos enfermar de otras enfermedades. ¿Ya? Ahora sí, Luis, continuemos. ¿Qué más? En Al los medio ambiente. efectos del medio ambiente sería la exposición al ozono en concentraciones superiores podría provocar daños foliares y pérdida de producción en los cultivos y en algunos tipos de vegetación. Daños foliares son daños a las hojas, ¿no? Entonces eso provoca pérdida de producción. ¿Qué más, David? ¿Qué más, Luis? Perdón. Menor crecimiento de las hojas y otros órganos vegetales. ¿Y por qué es También importante, por qué es importante el tamaño de las hojas? Disculpe. ¿Por qué es importante que sean pequeñas las hojas, que no crezcan mucho? ¿En qué afecta? Eso yo creo que le afecta más a los que producen, ¿no? A la clorofila, pues, porque a través de las hojas se transforman los rayos del sol en clorofila, en energía, en alimento para las plantas. Entonces, si las hojas son chiquititas, no convierten tanto dióxido de carbono en oxígeno, no se realiza la fotosíntesis y la producción va a ser más chiquita. Mientras más chiquita la boquita de la planta, como son las hojas, entonces más chiquitas van a ser las producciones o tal vez ni siquiera tenga frutos. Ya, por eso es importante que se diga que el tamaño de las hojas es pequeño. ¿Algo más, Luis? Eso no sería. Y en los beneficios igual, A ver. ¿Qué cosa? ya que el gas envuelve la tierra y protege de las radiaciones solares. Ya. Ahí están los beneficios. Muy bien. Para la próxima tienen que aprender, ¿ya? Vamos a tener unas 2 clases, 2 semanas y media más de clases, es decir, Lo unas... descargué y el problema es que no pude escribir de la aplicación, no sé, no me salía la opción para escribir. Vas a tratar de complementar luego, vas a buscar el marco 4 de ozono y vas a tratar de complementar algo. Ya, Luis, para practicar para la próxima. A Bueno, ver, María, ¿qué nos puede contar sobre las partículas en suspensión? ¿O ya volvió David? David ya está acá. Si no, Mariana. Inge, María. las partículas en suspensión en efecto en la salud, la exposición a corto plazo puede agravar las enfermedades pulmonares o cardíacas y así produciendo síntomas y aumentando el uso de medicamentos. Ya, ¿qué Y más, la David? exposición prolongada Ya.
puede llevar al desarrollo de enfermedades cardíacas o pulmonares y a la mortalidad prematura. Y en los efectos ambientales y climáticos, disminuye la visibilidad, afecta de manera adversa los procesos del ecosistema, daña y ensucia las estructuras, propiedades, impactos climáticos variables dependiendo del tipo de partículas. La mayoría de las partículas son reflejantes y llevan al enfriamiento neto, que mientras en otras, especialmente el carbón negro, absorbe la energía y provoca calentamiento. Ya, eso es importante. Ojalá hubiera podido escribir si me atascó el teclado. Entonces es importante. Hay efectos en las temperaturas, ¿no es cierto? Ya. Otros efectos influyen al cambio en los patrones, localización y temporalidad de la lluvia. Por estas partículas en suspensión, ¿no es cierto? Las partículas en suspensión son sólidos, pero de diámetro muy pequeño, es decir, diámetro microscópico, como polvo o pedacitos de arena que están flotando en el aire. Esos compuestos pueden alterar la lluvia. Como han visto, cuando está por granizar, tiran cohetes, tiran petardos, creo que con nitrato de plata, y eso hace que deje de llover, que deje de granizar. Entonces, esas partículas de suspensión tienen también esos efectos. Como decía su compañera, en general estas partículas de suspensión reducen las temperaturas, pero cuando se trata de humos, pedacitos de carbón que no se han terminado de quemar y que están suspendidos, que están flotando en el aire, el carbón negro, más bien lo que hace es aumentar la temperatura. ¿Verdad? Eso. Está bien, María. Hay que practicar. Traten de ver cómo podrían entrar a Jamboard para que la próxima podamos trabajar mejor. Ya, si no, los voy a distribuir en grupitos de 2 personas para que por lo menos uno pueda trabajar en Jamboard. Ya, porque te creo que la mitad sí ha podido. ¿Verdad? David, ¿ya volvió David o nada? Creo que lo dejó su computadora o su teléfono encendido y se fue. A ver, Melania, ¿qué nos puede contar sobre el plomo? ¿Qué efectos en la salud humana? ¿Qué Bueno, efectos en el el medio ambiente? efecto sobre la salud Ujú. nos dice que la exposición al plomo también causa anemia, hipertensión, disfunción renal, inmunotoxicidad y toxicidad en los órganos reproductores. Las personas pueden verse afectadas en su entorno a través de la inhalación de las partículas de plomo generadas por la combustión de materiales que contienen este metal. Ya, muy bien. Y ahora en los efectos ambientales climáticos, como dice ahí en el cuadrito, daña a las plantas y a la vida silvestre. Se acumula en los suelos y afecta de manera adversa a los sistemas tanto acuáticos y terrestres. Y el plomo es un metal, ¿no es cierto? El plomo se lo lanzó a la atmósfera hace 100 años, hace más de 100 años, cuando se estaban desarrollando motores para los automóviles y veían que la gasolina así nomás no tenía tanta fuerza para la explosión, para hacer funcionar los motores de combustión. Entonces, a ver, les voy a buscar un videito. También dice que entre las principales fuentes de contaminación ambiental se destacan la explotación minera, la metalúrgica, algunas actividades específicas de fabricación y en algunos países el uso persistente de pinturas y gasolinas con plomo, Exacto. que también Entonces, puede contener el plomo y eso. exacto. Entonces a la gasolina se le comenzó a poner plomo para que explote más, para que tenga mayor explosión y haga funcionar mejor los motores. No sé si han escuchado cómo suena un motor a gasolina, suena suavito. ¿Y han escuchado un motor a diésel? De un vehículo a diésel suena más fuerte. Brrr. Es porque la explosión de ese motor a combustión por explosión
tiene una explosión mayor. Entonces, cuando se le ponía plomo a la gasolina, los motores funcionaban más fuerte. Lo malo es que ese plomo no se quemaba por completo y partículas de plomo eran lanzadas a la atmósfera. Y en unos 70 años que funcionaron los vehículos con aditivos de plomo en los combustibles, ese plomo llenó la atmósfera de plomo y se asentó por todo lado. Además que también, como veíamos, utilizaban cañerías de plomo en la antigüedad, ¿no? Pensaban que era mejor que las cañerías de arcilla y el plomo es venenoso. El plomo produce anemia, disminuye el hierro en la sangre, provoca presión alta, afecta a los riñones, eh, intoxica los órganos reproductores, es decir, puede producir esterilidad. ¿Ya? Está muy bien. Vamos a continuar. David, ¿ya volvió David? No hay David. Nicolás, continuamos. Sobre los óxidos de azufre. Óxidos S o X porque pueden ser dos, ¿no? Óxidos sulfurosos, sulfúricos. Entonces, David, Nicolás, continuamos. ¿Me escuchan, no, ingeniero? Sí, sí, perfecto. Lo que yo encontré es sobre los efectos sobre la salud. Los óxidos de azufre causan la dificultad para respirar, la inflamación de las vías respiratorias, las irritaciones de los ojos, los daños en la garganta, las alteraciones psíquicas, el edema pulmonar también, la insuficiencia cardíaca, el colapso circulatorio y también es cancerígeno. Y en los efectos ambientales encontré que causan, o cuando se combinan con partículas o con la humedad del aire, ya que se forma el ácido sulfúrico, se produce lo que se conoce como lluvia ácida, provocando la destrucción de bosques, de la vida salvaje y la acidificación de las aguas superficiales. Está muy bien. Entonces, al respirar estos óxidos de azufre, como dice Nicolás, como nosotros respiramos y al exhalar, si exhalamos sobre una ventana o sobre un espejo, vamos a ver que se empaña. ¿Por qué creen que se empaña, jóvenes? ¿Por qué creen que cuando respiramos se empañan los espejos o ventanas? Porque al respirar exhalamos vapor de agua. Entonces, el vapor de agua es agua. El agua con los óxidos de azufre provocan ácidos de azufre, ácidos sulfurosos, ácidos sulfúricos, y los ácidos sulfúricos son corrosivos. Entonces, cuando nosotros estamos respirando, nos irrita, nos inflama, nos va corroyendo las vías respiratorias. Nuestros ojos son húmedos también y al mezclarse con estos óxidos de azufre provoca pequeñas cantidades de ácido sulfuroso, ácido sulfúrico y nos va corroyendo también los ojos. Por eso es esa irritación, el daño. Claro que al lagrimear lo lavamos y no nos perfora pues el ojo, no nos perfora la piel, ¿no es cierto? Alteraciones psíquicas puede volverlo loca a las personas, estar en contacto mucho tiempo con óxidos de azufre. ¿Ya? Puede producir que el corazón no funcione correctamente. Y en general, cuando se tienen estos óxidos de azufre en la atmósfera, al mezclarse con el agua de la lluvia, provoca que caiga la lluvia ácida que dijo Nicolás. Está muy bien, Nicolás. Vamos a continuar. Vamos a continuar con los óxidos de nitrógeno, con Ruth. A ver, ¿qué nos puede contar Ruth? Sí, ingeniero. Ya. El óxido de nitrógeno es producido por no, son gases que se emiten por la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. También se emiten por la combustión, como vemos en la imagen, provocada por los vehículos, también por las industrias, en la cual el óxido de nitrógeno sube a la atmósfera y son rápidamente degradados con otras sustancias, comúnmente con el aire,
También vemos que el oxígeno con el agua provoca el dióxido de nitrógeno, en la cual provoca el ácido nítrico. El ácido nítrico provoca la lluvia ácida, también que daña a la salud y al ambiente. En la salud provoca irritaciones en los bronquios, también produce alteraciones en el sistema respiratorio, como la tos y la fatiga, y también altos niveles de óxido de nitrógeno produce quemaduras, también dilatación de los tejidos en la garganta. Efectos en el ambiente, daña los cultivos por causa de la lluvia ácida que descompone los nutrientes en el suelo. También dificulta el crecimiento y desarrollo de la vegetación. Y este daño también se puede extender perjudicando al ganado, a los lagos, ocasionando consecuencias en el desarrollo de las especies. También destruye construcciones de piedra y decolora los objetos. Muy bien, Ruth. Muy bien. Entonces, al ganado también le afecta. Y es Em, que estás leyendo mi tarea. Estoy calificando bien. Y al ganado también le afecta, no se enojen, ¿ya? Al ganado también le afecta porque le quema la piel y de la piel del ganado es que se produce cuero. Y el cuero, mientras más intacto esté, tiene mejor precio. Entonces, afecta también a la economía en ese sentido. ¿Ya? Nuevamente, No, y estos... le decía que uno de mis compañeros están escribiendo sobre mi hoja. No, no soy yo. Yo califiqué bien. No, Y... el Fernie escribió cosas en mi pantalla. no van a escribir, por favor. Tengan respeto, jóvenes. Entonces, como se producen a través de estos óxidos de nitrógeno con el vapor de agua que está alrededor nuestro, se produce también ácidos, y lo cual provoca irritación en los bronquios, que son como las raicitas a través de las cuales se toma el oxígeno del aire y que están en nuestros pulmones, ¿ya? Entonces puede irritar a esas pequeñas terminaciones que tenemos en nuestros pulmones. Muy bien, Ruth. A ver, Jenny, sobre el monóxido de carbono, ¿qué nos puede decir? Bueno, el monóxido de carbono es un gas incoloro altamente tóxico que puede causar la muerte siempre y cuando se respire en niveles elevados, ¿no? Y las personas más afectadas o propensas van a ser las personas con cansancio, anemia o afecciones cardíacas, afecciones cardíacas que son las que más le va a costar respirar y más estando en un lugar cerrado donde haya monóxido de carbono, ellos van a ser los más afectados. ¿Quiénes son los que producen el monóxido de carbono? Bueno, los autos, artefactos, la estufa, los calefactores. En sí, en la cocina sería un ambiente en donde podemos encontrar, nos podemos intoxicar con el monóxido de carbono, y esto deberían de estar al aire libre, ¿no? Para no poder respirarlos o que no nos afecten en sí a nosotros. Y estar al aire libre. Entonces, eso sería cómo afectaría la salud, causándonos... ¿usted lo está moviendo, ingeniero? Yo lo estoy moviendo. Continúen. Ya, pensé que yo lo estaba moviendo. Entonces, esos serían los efectos contra la salud, y los efectos en el ambiente sería que contribuye a la formación del dióxido de carbono y el ozono, que son parte de lo que es el efecto invernadero. Y un efecto invernadero agresivo nos puede ocasionar varias consecuencias al ambiente, ¿no? Como el deshielo de las masas, inundaciones y otras consecuencias más. Ya. Además que el ozono de por sí solo también es irritante, ¿no? Causa daño al ser humano y también al medio ambiente, a las infraestructuras. Ahora, ¿por qué es tan malo el monóxido de carbono? Porque se mezcla en la sangre eh, con la hemoglobina, y lo que provoca es que reemplaza a la hemoglobina y aparece la carboxihemoglobina. Entonces esto lo vamos a ver más adelante, pero lo que ocurre es que reemplaza el oxígeno
de la sangre y más bien lo contamina con el monóxido de carbono. Provoca hipoxia, provoca intoxicación y con niveles elevados de monóxido de carbono lo que provoca primero es que el cansancio que mencionó Jenny también provoca que las personas se desmayen o duerman o pierdan la conciencia. Recuerdan el año pasado, creo que hubo un caso de unos muchachos que estaban haciendo una fiesta en un cuarto y para que haya música metieron la moto y estuvieron con la moto haciendo fiesta y se murieron, 4 o 5 jóvenes se murieron. ¿Por qué? Porque la moto estaba funcionando y del escape de la moto salía el monóxido de carbono. Ellos no se dieron cuenta, no les dolió, no les pasó, no sintieron nada, pero se murieron. ¿Recuerdan ese caso del año pasado? Creo que fue. No sé si fue en Sí, Tarija y sí. eran jóvenes de acá del Chaco o algo así, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener cuidado con el funcionamiento de máquinas de combustión en ambientes cerrados. Les hablo de motocicletas o automóviles. Como dijo su compañera también, cuando se tiene combustión y no hay renovación de aire, de cocinas, fogones y de todo eso. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Continuamos, está muy bien. A ver, se lo voy a tomar. Muy bien. Ahora, Melania, no, Emily, perdón, sobre el amoníaco, ¿qué nos puede contar? David se tuvo que retirar, debe tener algún problema. Vamos a continuar entonces, Emily. ¿Me escucha, Inge? Sí, Bueno, el amoníaco es un gas compuesto por nitrógeno e hidrógeno. Tiene un olor fuerte y puede irritar la piel, los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. El amoníaco mayormente lo producen las bacterias, las plantas o animales que se descomponen. Y estos también tienden a tener efectos sobre lo que se podría decir las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, siendo una de ellas la insuficiencia cardíaca, ataque cardíaco y hasta puede causar daños cerebrales. Eso en cuanto a los efectos sobre la salud. Ahora, los efectos sobre los efectos ambientales produce la eutrofización del agua. ¿Y esto qué es? Esto es, esto es un proceso natural en los ecosistemas acuáticos, pero mayormente se dan en los lagos. Y esto es por el aumento en la concentración de nutrientes, tales como los nitratos y los fosfatos, con los consiguientes cambios en la composición que afectan, ¿no?, a los seres vivos. ya, está bien. Entonces, la eutrofización se da porque existen nutrientes y del amoníaco el nitrógeno es un nutriente. Existen nutrientes que al disolverse con el agua queda el nitrógeno y estas algas usan esos nutrientes, se proliferan las algas, miren, están cubriendo las algas o plantas acuáticas, están cubriendo la superficie. No se ve el agua celeste, no se ve el agua transparente, se ve el agua cubierta por una capa de plantas. Esas plantas impiden que pase la luz e impiden que se oxigenen los niveles inferiores de ese cuerpo natural de agua. Y esas plantas luego se mueren y se quedan ahí, se pudren y desprenden compuestos orgánicos de su descomposición. Entonces hay malos olores, hay pudredumbres, se intoxican los peces que están abajo, no se pueden oxigenar y ese es un problema total. ¿Ya? Entonces, muy bien, jóvenes, ahí hemos visto los principales contaminantes. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar, ¿ya? Se los voy a descargar en un momento y les voy a compartir. Tenía que explicar David, se tuvo que retirar, algún problema tuvo, ¿ya? El mercurio causa daño a la salud de las personas porque afecta al hígado, afecta a los riñones y afecta al cerebro de las personas. Provoca daños neuronales, daños neurológicos, daños al sistema nervioso. ¿Listo?
afecta en los lagos, en los ríos y en los mares porque si hay mercurio en el aire, en la atmósfera, el aire en contacto con la superficie de ríos o de lagos se disuelve. Entonces, de esa manera se transmite el aire, el mercurio de la atmósfera, se transmite a esos cuerpos del agua. Y ahí también se contamina muchas veces por los desechos de las minas, de las mineras de oro, por ejemplo, que utilizan mercurio para separar el oro de la roca, de la piedra. Y cuando el mercurio queda en el agua, queda en la superficie de los peces o es ingerido por los peces y nosotros consumimos esos peces. Si el mercurio también está en el medio ambiente, puede depositarse. Si está en la atmósfera, el mercurio puede depositarse, puede asentarse sobre plantas, sobre plantaciones, sobre frutas, sobre alimentos, y de esa manera podemos consumirlo y es que nos hace nos provoca estos daños también. ¿Ya? Entonces ahí vamos a quedar. Voy a abrir la otra presentación que tengo ahorita. ¿Listo, jóvenes? Los factores que permiten la concentración de los contaminantes. El tipo de contaminante, el smog común, eh, por las condiciones meteorológicas, por la baja insolación, es decir, por la poca radiación solar, por días nublados, ahí se concentra el smog común, que es una mezcla de polvo, vapor de agua y algunos gases, ¿ya? También por las condiciones meteorológicas como la baja velocidad del viento y temperatura inferior a 0 grados, es que se acumula el smog común. El smog fotoquímico se acumula por mucho sol, baja velocidad del viento y temperaturas normales, ¿no? De alrededor de 18 grados centígrados. Las principales causas que generan el smog común son los combustibles industriales y domésticos y el smog fotoquímico por la combustión de los automotores. Los principales contaminantes que tienen el smog común son el óxido de azufre en forma de partículas y del smog fotoquímico los óxidos de nitrógeno, el ozono, el monóxido de carbono, los aldehídos e hidrocarburos. El smog común es un reductor químico y el smog fotoquímico es un oxidante químico. Se acumula más el smog común cerca de invierno y el smog fotoquímico cerca del verano. La hora en la que se acumula el smog común es cerca del amanecer. Si ustedes van a trotar en las mañanas y está saliendo el sol, van a ver alrededor de las ciudades una capa café. Ese es el smog común. En cambio, el smog fotoquímico se acumula al mediodía y es el que está compuesto por estos, el óxidos de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono. Ese es el smog fotoquímico. ¿Listo? Vamos a continuar. Luego se tiene un fenómeno de acumulación de contaminantes que es la inversión térmica. Generalmente nosotros sabemos que el aire caliente por convección se va hacia arriba. Una vez que se enfría, el aire caliente baja. Cuando se tienen los contaminantes, estos generan una especie de techo ahí arriba. Generan una especie de techo. Y más bien lo que provoca es que haya aire frío y acumulación de contaminantes. Y esto genera que haya más acumulación de contaminantes ahí. Y miren, ya no es un aire, no es un cielo azul, es un cielo oscuro, gris, todo acumulado. Eso se conoce como inversión térmica. Entonces, los contaminantes no se van, sino que se quedan ahí acumulándose. Ahora, algunos efectos históricos que han sido notables en la historia respecto a la contaminación del aire, de la atmósfera y daños a la salud humana son, por ejemplo, el que ocurrió en el Valle del Mosa, en Bélgica, hace 90 años, en 1930. Ahí lo que ocurrió es que apareció una nube densa provocada por un complejo siderúrgico, es decir, de fundición para fabricar acero.
donde se mezcla fierro con carbono y están los altos hornos funcionando, emitiendo humos. Entonces, lo que provocó fue esas emisiones y que cubrieron gran parte del país de Bélgica. Ahí se acumularon compuestos sulfurosos, es decir, óxidos de azufre. Se acumularon humos negros y se acumuló un ácido fluorhídrico, y fluorescente, ¿ya? Entonces, durante 5 días de estabilidad atmosférica. ¿Qué pasó? Durante 5 días no corría el viento, se mantuvo esa gran nube y lo que ocurrió es que en 3 días, del 2 al 5 de diciembre, las personas que vivían en este valle del Mosa tenían náuseas, tenían dificultades para respirar, tenían ardor en los ojos, irritación en los ojos y en la garganta. Y después de esos 3 días, 63 personas murieron por envenenamiento. Muchas más de esas personas se enfermaron de afecciones pulmonares agudas, es decir, tenían problemas para respirar. Miles de personas, ¿ya? Eso por el funcionamiento de una fábrica de acero, es decir, donde se mezcla el fierro, se lo funde, se lo mezcla con carbono para obtener aleaciones de fierro-carbono, que es el acero, ¿ya? Después, en 1948, ocurrió el episodio de Donora en Pensilvania. Ahí, de una fábrica de acero nuevamente, al mezclar fierro con carbono y también en fundiciones de zinc y plantas de ácido sulfúrico, es decir, muchos tipos distintos de fábricas que funcionaban ahí en Pensilvania, en Donora, se provocó nuevamente la estabilidad atmosférica durante 5 días, es decir, no corría viento y se acumularon ahí esas nieblas densas. El aire no se movía y se quedó sobre la ciudad. Las fábricas siguieron operando y los humos seguían y no se movían, no se iban a ningún lado, se quedaban ahí y más bien bajaban sobre la ciudad. Provocó mala visibilidad por esa niebla densa de anhídrido sulfuroso y sulfúrico, es decir, ácido sulfúrico. Entre 5.000 y 7.000 personas durante esos 5 días se enfermaron por la exposición. De 14.000 personas, la mitad se enfermó. 400 personas se hospitalizaron y 20 personas murieron, ¿ya? Por 5 días. No corría nada de aire, los humos contaminados se quedaron sobre la ciudad y provocó esos problemas en 5 días, ¿ya? Después, en 1952 en Londres, que se calculó que se emitían 1.000 toneladas de partículas de humo de resultado de quema de hidrocarburos, 2.000 toneladas de dióxido de carbono, también por resultado de la quema de hidrocarburos para el transporte, 140 toneladas de ácido clorhídrico, 14 toneladas de compuestos de flúor, eso en un solo día en la ciudad de Londres. Flúor, nuevamente fluorescente. ¿Saben lo que es fluorescente, jóvenes? Y 370 toneladas de dióxido de azufre, que dieron origen a 800 toneladas de ácido sulfúrico. 370 toneladas de dióxido de azufre mezclado con el vapor de agua del aire produjeron 800 toneladas de ácido sulfúrico. Y estas 14 toneladas de flúor. Perdón. Entonces, ¿qué pasó? En los estudios de impacto ambiental de la salud, a la semana siguiente se incrementó en más de 160% las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias, se incrementó la incidencia de neumonías, es decir, problemas en los que se acumulaban líquidos en los pulmones, casi 3 veces más de lo normal, 4.000 muertes durante esos días y 12.000 muertes en los 3 meses después de lo que ocurrió eso, en diciembre de 1952. Hubo un humo negro, ¿ya? Después, en Bhopal, India, hubo un desastre. La noche de la muerte le llamaron. Entre el 2 y el 3 de diciembre de 1984
hubo una fuga de 40 toneladas de gases mortales de una fábrica de pesticidas, de insecticidas, fungicidas, herbicidas. Entonces, 40 toneladas de gases que son venenos, ¿no? Todos los sidas son venenos. Para matar hongos, fungicidas. Para matar hierbas, herbicidas. Para matar insectos, insecticidas. Entonces, 40 toneladas de esos gases tóxicos mortales se escaparon de una planta, de una fábrica de Union Carbide Corporation. Esos gases salieron de un tanque durante operaciones de mantenimiento y ahí entre esos gases estaba el isocianato de metilo y el cianuro de hidrógeno. El cianuro de hidrógeno y el isocianato de metilo son veneno. 30 toneladas de isocianato de metilo y cianuro de hidrógeno escaparon a través de una válvula rota, cubriendo la comunidad adyacente a una planta química industrial. Más de 2.500 personas murieron en este caso y 17.000 personas quedaron permanentemente discapacitadas. Es decir, daño neurológico, afecta al sistema nervioso, afecta al sistema que controla los nervios para poder caminar. Entonces fue un incidente muy, muy feo, ¿no? Después, el accidente de Chernobyl en la ex Unión Soviética, el año de 1986, donde hubo una explosión de un reactor nuclear por el mal manejo mecánico y por un error humano. Eso liberó a la atmósfera nubes radiactivas, material radiactivo, y esos resultados provocaron que millones de personas de la ex Unión Soviética estén expuestas porque era una ciudad muy, muy concurrida. Ahora, ¿cuántos años han pasado? 35 años después aproximadamente, mandan robots y esos lugares son inhabitables. Las personas que no murieron en ese instante, eh, porque pudieron escapar o vivían un poco más lejos, esas personas que no murieron en ese instante, sí murieron después. Tenían mayores probabilidades de morir por cáncer, hubo afectación a las generaciones futuras, mutaciones en las personas, todo por ese material radiactivo que estaba en toda la atmósfera. Entonces, esas ciudades las cerraron y quedaron abandonadas. Ya, eso fue en Chernobyl en 1986. Ahora, espérenme un momentito, por favor, jóvenes. Un momentito. Mientras lo que les decía hace un momento, los contaminantes tóxicos del aire provocan, entre otras enfermedades, ya hemos visto lo de la exposición que hicieron al principio, producen cáncer, daño al hígado y al riñón, irritaciones en la piel, desarrollo de problemas en los niños, daño al sistema nervioso, irritación de la garganta, tos, defectos de nacimiento o abortos, asma, bronquitis crónica y finalmente cáncer. Todos esos contaminantes producen esas enfermedades. Los contaminantes tóxicos del aire o HAPs, Hazardous Air Pollutants, contaminantes peligrosos o tóxicos del aire, son contaminantes que se sabe que o que se sospecha que por la exposición a concentraciones por un tiempo determinado pueden causar efectos adversos en las personas y en el medio ambiente. En Estados Unidos se tiene la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la EPA, Environmental Protection Agency. Esta agencia de protección ambiental ha identificado a 188 contaminantes peligrosos del aire y este listado lo actualizan constantemente. ¿Ya? La clasificación de los contaminantes, la clasificación desde el punto de vista físico, pueden ser gases, líquidos o aerosoles. Los gases se encuentran mezclados o disueltos en el aire, en la atmósfera, ¿no es cierto? Hemos visto que
El 79% de la atmósfera está compuesta por nitrógeno, el 20% por oxígeno y 1% por otra mezcla de gases. Las propiedades de mayor importancia a considerar de estos gases son su capacidad de disolverse en el agua y de reaccionar químicamente, ¿no? Producir ozono, producir lluvia ácida y daños a las mucosidades. Mucosidad son las partes de nuestro organismo que tienen humedad, como los ojos, las vías respiratorias o vías digestivas. Esas son mucosidades. Después, otros contaminantes también desde el punto de vista físico son los líquidos. En el aire pueden existir líquidos en forma de aerosoles, es decir, partículas chiquititas flotando en el aire, que pueden estar en su fase líquida y que son gotas pequeñitas, ¿no? O pueden también estar en estado sólido, en forma de hielos, de pedacitos de hielo, esos líquidos congelados. Las partículas pequeñas que están en fase sólida contienen también una pequeña cantidad de agua absorbida. ¿Por qué? Porque cuando se congelan, se congela también el vapor de agua que los rodea. Los líquidos volátiles, como los compuestos orgánicos volátiles, todos los que se pueden evaporar de los hidrocarburos, pueden evaporarse para constituir gases, ya nubes de gases. Los aerosoles, luego, son partículas sólidas o pueden ser partículas líquidas que están flotando en el medio del aire. A eso se le llaman aerosoles. Son pequeñitos y separados unos de otros, no son grandes nubes de gas. La característica principal de los aerosoles es que eh, por el tamaño y la composición de estos aerosoles se puede predecir su comportamiento. ¿Ya? Ahora, existen contaminantes primarios que son emitidos directamente por la fuente o pueden ser contaminantes secundarios que son emitidos por la fuente y en la atmósfera se mezclan con otros componentes y forman contaminantes secundarios. ¿Ya? Entonces, los contaminantes primarios son emitidos por fuentes naturales como volcanes o como muerte de animales y pueden ser también los contaminantes primarios emitidos por el ser humano y sus actividades. Pueden ser entre los contaminantes primarios algunas partículas suspendidas, pueden ser sólidos suspendidos, puede ser el dióxido de azufre, el monóxido o el dióxido de carbono que hemos analizado al principio de la clase de hoy, el monóxido o el dióxido de nitrógeno, es decir, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos, como sustancias peligrosas, ¿no? Contaminantes del aire como el benceno, los compuestos orgánicos volátiles, los clorofluorocarbonos, los CFCs, que son emitidos del funcionamiento de los aires acondicionados, de los refrigeradores, de los sistemas de refrigeración en general y de los aerosoles, de las latas de pintura, de barniz, de desodorantes que antiguamente usaban esos clorofluorocarbonos como propelentes, es decir, para empujar el líquido y pulverizarlo y rociarlo. También puede haber metales pesados, el producto de la quema de industrias, como el zinc, el plomo, que pueden ser emitidos a la atmósfera. Pueden ser otros contaminantes, como el caso de Bhopal, plaguicidas como los insecticidas, herbicidas, ¿no es cierto? Como el isocianato de metilo, el ICM, ese líquido que al evaporarse es un gas tóxico mortal. Las cetonas, los ácidos, las dioxinas, ¿ya? Todos esos son contaminantes primarios. Salen al medio ambiente y ya lo contaminaron y su exposición puede causar daño al ser humano o daño al medio ambiente. Los contaminantes secundarios pueden ser algunos de estos que se mezclan entre sí en la atmósfera con otros contaminantes o con compuestos naturales que estén en la atmósfera, que no son contaminantes, pero al mezclarse con ellos produce sí un contaminante. Los contaminantes secundarios pueden ser el smog fotoquímico. Varios de estos asociados, ya hemos visto, forman el smog fotoquímico. Los óxidos de nitrógeno. Al tener el monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, podemos tener mezclas entre ellos y formar óxidos de nitrógeno.
El ozono también es contaminante. Hemos visto que puede causar irritación en la piel, en las vías respiratorias y daño a las estructuras de las construcciones. ¿Cómo se forma? Al mezclarse algunas reacciones químicas en el atmósfera. El peroxiacetilnitrato, el atroleína, peroxilbenzolinitratos, aldehídos, aerosoles ácidos, H2S, HNO3, ácido nítrico. Estos pueden ser resultado de combinaciones de otros compuestos, de otros contaminantes mezclados entre sí, o estos contaminantes mezclados con algún componente natural de la atmósfera, ¿ya? Algún componente natural del aire. Entonces tenemos esos dos tipos de contaminantes. Los primarios son aquellos que están contaminando la atmósfera y son resultado de generación directa. Los contaminantes secundarios, esto quiero que lo tomen muy en cuenta, los contaminantes secundarios son resultado de contaminantes emitidos a la atmósfera que han reaccionado en la atmósfera y han generado a esos contaminantes secundarios. ¿Ya? El contaminante ha sido generado en la atmósfera. No ha sido generado por el ser humano o por la naturaleza. El contaminante ha sido generado en la atmósfera al mezclarse algunos componentes en la atmósfera. ¿Ya? Entonces acá vemos algunas fuentes de emisión, vemos óxido de azufre, monóxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Acá vemos un fenómeno de inversión térmica. El aire de la superficie está caliente, se va elevando, pero con estos contaminantes que están ahí se mantiene. El aire de arriba está más calientito, entonces va bajando el aire cuando se enfría, más bien va bajando y lo que hace es mantener a estas capas de contaminante más cerca de la superficie. No hay vientos, miren, la industria está entre montañas, no circula el viento y ahí se quedan los contaminantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos diseños de fábricas para no afectar a una comunidad. Entonces ahí en esos contaminantes podemos ver que se pueden ir mezclando y formar contaminantes secundarios. ¿Ya? Entonces, luego se tienen unos contaminantes criterio. Se llaman así porque en Estados Unidos esa Agencia de Protección del Medio Ambiente, para evaluar los niveles permisibles de contaminación, los utilizan a esos contaminantes y sus niveles. Ese término de contaminante criterio también ha sido adoptado por muchos países porque se copian la normativa o los avances que tiene esa Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, la EPA, la EPA. Para cada contaminante criterio se han desarrollado guías, normas, estándares, así como hemos visto en el tema del agua, las guías o norma boliviana para potabilización del agua. Entonces, de esa misma manera existen guías y normas. Las guías son recomendaciones que establecen los niveles de exposición, cuánto es el nivel máximo al cual se puede exponer una persona sin riesgos y más bien para protegerla a la persona de efectos nocivos. Las normas establecen las concentraciones máximas permitidas durante un periodo determinado de tiempo y estos valores límites lo que hacen es proteger la salud humana y también del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, como veíamos en las normas están los valores máximos y mínimos para que esas sustancias contaminantes no produzcan daño al ser humano ni al medio ambiente. Sobre el monóxido de carbono, explicaba su compañera. Lo que se conoce del monóxido de carbono es que es ¿quieren que les designe nuevamente la tarea esta para que los conozcamos más a detalle, jóvenes? El monóxido de carbono. Voy a explicarles primero de este, ¿ya? El monóxido de carbono es un gas natural que no tiene ni olor ni color. Es una molécula que tiene un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Se forma en la naturaleza mediante la oxidación del metano, del CH4. Se mezcla el CH4 con oxígeno, entonces se forma monóxido de carbono y vapor de agua.
Es un gas muy común producido también por la descomposición de seres vivos muertos, es decir, por la descomposición de materia orgánica. La principal fuente de monóxido de carbono producida por el hombre es la quema incompleta o la combustión incompleta de combustibles como la gasolina, y se da esa combustión incompleta por la falta de oxígeno. ¿Ya? La manera de reducir el monóxido de carbono de la atmósfera es que los automóviles estén bien afinados y se bombee la cantidad suficiente de oxígeno para producir una combustión completa y no se queme tanta gasolina, y cuando ustedes están cerca de un automóvil y cuando está funcionando se siente olor a gasolina, es porque no se está quemando por completo el combustible. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre? Porque no le están proporcionando una mezcla suficiente de oxígeno. Después, en condiciones donde la disponibilidad de oxígeno es suficiente, el monóxido de carbono se forma sobre todo en lugar del dióxido de carbono. ¿Ya? Aquí están detalles del monóxido de carbono. Acá está una representación tridimensional, un átomo de carbono, un átomo de oxígeno. Aquí está. Otros nombres son óxido carbónico u óxido de carbono. Y aquí están los efectos sobre la salud. Es el resultado de la combustión incompleta. Se mezcla muy bien con la hemoglobina que está en la sangre. Y en la hemoglobina reemplaza al oxígeno. ¿Ya? Se mezcla directamente con la hemoglobina en la sangre y reemplaza el oxígeno. Al reemplazar el oxígeno de la hemoglobina, ya no hay tanto oxígeno en la sangre. ¿Qué produce? Mareo, debilidad, dolor de cabeza, lo que mencionaba su compañera. Cuando se expone una persona a monóxido de carbono durante mucho tiempo o muy altas dosis, más de 1000 partes por millón, puede ser mortal. Impide el transporte del oxígeno a la sangre. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, que es parte de la sangre, transporta el oxígeno para los distintos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando es reemplazado el oxígeno por monóxido de carbono, entonces dificulta o reduce el transporte de oxígeno en la sangre. Puede ocasionar una reducción muy alta a la dotación de oxígeno al corazón, y la exposición crónica, es decir, durante mucho tiempo a dosis bajas, puede ocasionar problemas al corazón. ¿Ya? Puede provocar problemas de coagulación y perinatales. Concentraciones en las aceras o en el interior de los autos pueden ser mayores a las que se detectan en los monitores. Los monitores son unos aparatos que se acercan a los escapes de los vehículos y se ve si están, qué compuestos están emitiéndose, monóxido de carbono, dióxido de carbono, qué compuestos se están emitiendo a la atmósfera como contaminante. La norma del organismo, la norma fisiológica de concentración de carboxihemoglobina, es decir, cuando en la hemoglobina se reemplaza el oxígeno, se obtiene carboxihemoglobina. En esa, la concentración de monóxido de carbono es de 0,3 a 0,7% en las personas que no fuman. En las personas que fuman, la concentración de carboxihemoglobina está alrededor del 4%. Y esto refleja la cantidad que absorben las personas, la cantidad que absorben de monóxido de carbono del aire cuando están fumando. Entonces, una persona que fuma tiene 4% de carboxihemoglobina. Ya una persona que no fuma tiene entre 0,3 y 0,7%, ni siquiera 1%. Ahora, ¿qué pasa? El riesgo de la exposición al monóxido de carbono. Los que más riesgo tienen son las personas que tienen insuficiencias coronarias, es decir, problemas del corazón. Puede provocar que se agrave esa enfermedad del corazón cuando los niveles de carboxihemoglobina están entre 3,6 y 4,5%. Los que fuman tienen 4%, así que fumar empeora los problemas del corazón. Ahí, el del tabaquismo en las personas que fuman
las arterias que están cerca del corazón no solo sufren por la acción de la nicotina, que produce una la vasoconstricción coronaria significa que las arterias se contraen, ¿ya? Se contraen y también provoca lesiones en el endotelio, son términos médicos, ¿no? Y eso provoca o facilita la generación de coágulos o trombos, y eso provoca la denominada trombosis. Eso taponea las venitas, los capilares, las arterias, las taponea e impide que llegue oxígeno al corazón o puede provocar otros problemas, ¿no? Aparte de eso que es provocado por la nicotina, eh, el monóxido de carbono con la formación de la carboxihemoglobina disminuye el aporte de oxígeno al miocardio, que es el tejido del corazón. Entonces, el corazón que recibe menor cantidad de oxígeno no funciona tan bien. En las ciudades donde hay mucha contaminación y donde hay mucha concentración de monóxido de carbono, jóvenes, la población en general suele tener alrededor de 5% de la hemoglobina bloqueada, es decir, 5% de carboxihemoglobina. Y si las personas, además de vivir en una ciudad muy contaminada, fuman, la concentración de carboxihemoglobina puede ser del 17%. ¿Ya? Entonces, si uno fuma y en una ciudad contaminada, se multiplica casi por 3 veces más de 3 veces, la saturación de carboxihemoglobina. ¿Qué es la carboxihemoglobina? La hemoglobina que ya no tiene oxígeno, que en lugar de oxígeno tiene monóxido de carbono. Ahora veamos lo que les comentaba del caso de los jóvenes que se intoxicaron y murieron. En una concentración de 5 partes por millón, es decir, en una ciudad contaminada, si estamos expuestos 14 horas, lo que ocurre es que las personas normales tienen un incremento de la resistencia de las vías aéreas, es decir, les cuesta un poco más de respirar. Hay un aumento de la hiperreactividad bronquial, se irritan los bronquios, es decir, cuando hay irritación, hay flemas, hay ese tipo de síntomas, ¿ya? Cuando la concentración es de 2,5 partes por millón y solo estamos expuestos 2 horas, las personas saludables lo que tienen es un incremento de la resistencia de las vías aéreas, es decir, se nos tapa un poco la nariz. ¿Ya? Si la concentración es de 1 parte por millón durante 2 horas, las personas normales presentan un pequeño cambio en la capacidad vital forzada, es decir, sienten un poco más de agotamiento. ¿Ya? Cuando la concentración es de 0,5 a 5 partes por millón y están expuestos durante 3 minutos o 1 hora, las personas con bronquitis crónica presentan incremento en la resistencia de las vías aéreas, es decir, cuesta respirar. 0,5 partes por perdón, 0,5 partes por millón y se exponen durante 20 minutos, las personas asmáticas con 10 minutos de ejercicio moderado disminuyen su tasa de de oxigenación. Ahora, cuando la concentración de carboxihemoglobina en estos porcentajes se va incrementando, miren, cuando la concentración de carboxihemoglobina está entre 2,3 y 4,3, es decir, de las personas que fuman, se disminuye la capacidad de realizar ejercicio máximo en corto tiempo en personas jóvenes saludables. ¿Ya? Es decir, los que fuman a veces no aguantan un ejercicio normal. ¿Ya? Cuando la carboxihemoglobina está entre 2,9 y 4,5%, se disminuye la duración de ejercicios por dolor en el pecho. Se llama dolor de angina. Esto en pacientes que tienen enfermedades de corazón. Entonces, las personas que fuman y además están mal del corazón, les duele el pecho y no pueden hacer mucho ejercicio. Cuando la carboxihemoglobina está entre el 5 y 5,5%, se disminuye la percepción visual, es decir, vemos borroso. No escuchamos bien. ¿Por qué? Porque esa falta de oxígeno en el cerebro nos está afectando al sentido de la vista y del oído. Pérdida de la capacidad sensorial.
motora y de vigilancia, es decir, no sentimos, perdemos la capacidad de sentir, no nos podemos mover bien y no estamos alertas, es decir, estamos distraídos. Eso ocurre cuando no hay suficiente oxígeno en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, y no llega a nuestro cerebro. Si la cantidad de oxígeno está entre 5 y 17%, es decir, esta de 5.5% es en ciudades donde hay mucha contaminación, ¿no? 5 a 17%, de 5 a 17% es cuando estamos en una ciudad contaminada y además fumamos. Ahí hay disminución en el consumo máximo de oxígeno durante los ejercicios, es decir, nos falta aire. Entre el 7 y 20% de carboxihemoglobina, dolor de cabeza y decaimiento. Cuando en la sangre hay entre 20 y 30% de carboxihemoglobina, hay mareos, las náuseas y debilitamiento. Cuando hay 30% de carboxihemoglobina, hay confusión, colapso durante el ejercicio, es decir, se desmayan durante el ejercicio. Cuando la carboxihemoglobina reemplazó al 40% del oxígeno de la sangre, el monóxido de carbono reemplaza al 40% del oxígeno de la sangre, entonces se desmayan las personas y mueren si es que la exposición es continua. Cuando la carboxihemoglobina reemplaza el 50% del oxígeno de la sangre, es muerte segura. Cuando nosotros vemos episodios de ese avión fantasma que desapareció hace unos 6 años o 7 años, es porque disminuyó la cantidad de oxígeno en la sangre, ¿ya? No precisamente por que se contaminó la cabina del avión con monóxido de carbono, sino que disminuyó la cantidad de oxígeno porque a mayor altura hay menor cantidad de oxígeno. Entonces ahí hubo un efecto similar, pérdida de confusión. Los pilotos se confundían, no estaban atentos, perdían la capacidad de ver, veían borroso, no escuchaban bien, no se podían mover bien, tenían mareos, náuseas o se desmayaron, directamente se desmayaron. El piloto automático funcionaba, iba, volvía, iba, volvía, iba, volvía. Y por ahí las personas ya se murieron porque no tenían suficiente oxígeno. ¿Ya? Entonces, algo similar se provoca cuando se tiene el monóxido de carbono reemplazando el oxígeno de la sangre. Y eso es lo que ocurrió con los jóvenes que estaban con una motocicleta en la habitación escuchando música. Entonces tienen que tener mucho cuidado con el funcionamiento de vehículos en lugares cerrados, como garajes cerrados, techados, con paredes y con puerta. Ahí no sale el monóxido de carbono y nos podemos envenenar también si es que está funcionando. Hay que evitar eso. ¿Ya, jóvenes? Me he prolongado un poco, pero para la próxima les voy a mostrar también del dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, del plomo, del ozono, algunos efectos, material particulado, las partículas suspendidas, el tamaño de esas partículas suspendidas y efectos de esas partículas suspendidas, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, jóvenes. Aquí vamos a terminar el día de hoy, por favor. Y